Buenos días hermanos. Vamos a continuar hoy estudiando el libro de Zacarías. Para hoy tenemos el capítulo 8. Espero que usted lo haya podido leer como fue avisado, y si no, bueno, leerlo ahora al comienzo. Mi nombre es Derek Bull, de la Iglesia Asamblea de Dios de Las Condes. Les invito a que podamos orar. ¿Mm? Señor, gracias te damos porque podemos leer tu palabra y te rogamos, Señor, la dirección de tu Espíritu para que ésta pueda realmente ser fructífera en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Leemos entonces este capítulo, ¿no es cierto?, 8. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Así dice Jehová: Yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano, por la multitud de sus días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos: Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días de estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: El ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: Vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios estará con vosotros. ¿Mm? Eh, ¿Qué les parece? ¿Cuál es el tono de este capítulo? ¿Mm? ¿Cuál es el tono? Un tono de esperanza, ¿cierto? Es un mensaje esperanzador de parte de Dios. Y recordemos un poquito de dónde viene esto, porque el capítulo 8, recuerden, siempre hay que leer en el contexto, está conectado con el capítulo 7. ¿Mm?
Miren un poco, lo vimos la semana pasada, capítulo 7 tuvo, ¿no es cierto?, hubo un hecho cuando en el año cuarto, dice el 7.1, del rey Darío, ¿ya? Dios le habló a Zacarías, el 4 del mes noveno. ¿Mm? ¿Y qué había pasado ahí? Que habían venido unos representantes de Betel a buscar la voluntad de Dios y a preguntar, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantener el ayuno? ¿Se acuerdan? Ese es el contexto. Y Zacarías habla y da respuesta a todos, dice, y es sorprendente la respuesta, lo que vimos la vez pasada, porque no les dice ni sí ni no, sino que les cuestiona el ayuno que hacían. ¿De qué sirve el ayuno? Vimos, lo que agrada a Dios, más que se estén ayunando, ¿no es cierto?, es que hagan justicia con la viuda, ya, con el huérfano, decir la verdad, hacer misericordia. ¿Mm? Pero dice, en cambio, ustedes, vuestros antepasados, no lo hicieron así. Y ¿no es cierto? Y entonces decidí desperdigar, ¿no es cierto?, esparcir, destruir a Jerusalén, y el pueblo, ¿no es cierto?, quedó la tierra desolada, dice el 7.14. Así que ahí tenemos una primera parte de la respuesta ante esta pregunta. Ya todo eso viene de ahí. La pregunta era, ¿vamos a seguir haciendo ayuno, ¿no es cierto?, abstinencia, como lo hemos hecho todos estos años, en X meses, dice? ¿Mm? Y como vimos la vez pasada, bien sorprendente la respuesta, porque les cuestiona, o sea, ¿qué ayuno era ese? ¿Para quién ayunaban? ¿Mm? Han pensado en ustedes nomás, no han hecho lo que yo quiero. Esa es la primera parte de la respuesta. Entonces, ¿cómo comienza el 8? ¿Mm? ¿Cómo comienza el 8? Dice nuevamente Zacarías, es como una continuación. ¿Mm? Recuerden, nosotros en la Biblia, alguien se le ocurrió mucho tiempo después hacer capítulos y versículos para que ayudaran en la lectura. Pero en realidad esto está escrito todo de corrido. ¿Ya? No tiene espacio, no dice ese subtítulo, promesa. No, eso se puso después. Y los capítulos también se organizaron después. Pero véanlo así. Hay que leerlo todo continuado. ¿Cierto? Cuando dice, los esparcí en el 7.14 con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. ¿Mm? Y continúa, dice, vino a mí palabra de Jehová a los ejércitos diciendo, ¿ya? Si, continúa contestando a la misma pregunta, ¿ya? Que partimos con, ¿no es cierto?, en el capítulo anterior, escuchando a estos representantes de Betel, ¿se acuerdan? Que venían. Así que, eh, ¿cómo era, ¿no es cierto?, el contexto del capítulo 7? ¿Mm? Un contexto de lamentación, ¿cierto? Un contexto, podemos decir, pucha, ¿hasta cuándo vamos a ayunar? Mira la condición en la que estamos. ¿Y cómo parte, cómo es el contexto en general de este capítulo que hemos leído? ¿Mm? Es, ¿no es cierto?, más bien de celebración, de esperanza, ¿cierto? Vamos a ir viendo, pero si leímos completo, nos da esa idea de esperanza, de restauración, ¿ya? Y hay algo para el futuro bien cercano, y también nos habla de un futuro más lejano, ¿ya? Así que podemos dividir en dos partes este capítulo, del 1 al 17, ¿ya? Y luego del 18 al 23, ¿ya? Vamos viendo primero del 1 al 17. Fíjense que hay una frase que se repite varias veces, a ver, y si pueden contar cuántas veces está. ¿Mm? Dice, vino a mí, ¿no es cierto?, palabra de Jehová, y dice el 2, por ejemplo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Mm? El profeta entonces lo que hace es transmitir la voz de Dios, lo que Dios quiere decir, un mensaje. Ya recordemos esto, el profeta no es un adivino del futuro. Ya muchas veces las profecías, los mensajes de Dios tenían que ver con cosas en el futuro. ¿Ya?
Probablemente aquí también, ¿cierto? Lo que hemos leído. Pero el profeta no es un adivino, ¿ya? El profeta es alguien que habla la palabra de Dios. Entonces, fíjense en los primeros versículos, cuenten hasta el 14, ¿m? O hasta el 17, ¿ya? ¿Cuántas veces está esta frase? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿ya? A ver, ¿en qué versículos están? Si los buscan, versículo 2, ¿cierto? Versículo 3, ¿m? Vuelve a decir, así ha dicho Jehová. Versículo 4, nuevamente, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Dónde más? Versículo 6, así dice Jehová de los ejércitos. ¿Dónde más? El 7, así dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál sigue? El 9, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y después, el 14, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces son? ¿Mm? Hay 7 veces que comienza él diciendo entre el 1 y el 17, 7 veces, ¿no es cierto? Que dice algo, ¿no es cierto? Que da un mensaje. ¿Mm? A ver, ¿qué es lo que dice Jehová de los ejércitos en el 2? Lo primero que dice, ¿Mm? He celado, tengo celo, porción, y con gran celo, o sea, gran preocupación. ¿Mm? Eh, Podemos decir estoy muy cerca, amo a Sion, ¿ya? Y me preocupo, estoy atento a sus necesidades. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Y probablemente lo más fundamental del mensaje. ¿Mm? Que el pueblo escuchara que Dios, ¿no es cierto?, ha celado. ¿Mm? A ver si buscamos busquen en otras versiones para ver cómo dice, ¿no es cierto? Cómo dice. Eh, pero esto es lo más fundamental. La primera parte, yo me intereso mucho, dice, pero con gran celo, ¿ya? Me intereso mucho. ¿Mm? Em, y es la parte inicial. Pero ¿y qué dicen los otros? Así dice Jehová, ¿no es cierto? Ese es el versículo 2. ¿Qué dice el 3? ¿Mm? He restaurado a Sión, moraré en medio de Jerusalén. Fíjense qué importante esto era para que pudieran escuchar. ¿Mm? Voy a vivir ahí, va a estar mi presencia. ¿Mm? Y se llamará ciudad de la verdad. Si Dios está ahí viviendo, entonces es un Dios de la verdad. ¿Ya? Y el monte, ¿m? Será el monte de la santidad. Si Dios es santo, monte de santidad. ¿Qué más dice? Si Él va a vivir, ¿no es cierto? El 4, ¿qué dice? ¿Mm? Vivirán ancianos, ¿no es cierto? Y el 5, niños, o sea, da la idea de mucha vida, ¿cierto? De una vida en paz, eh, ¿no es cierto? Piensen que el pueblo había sido dispersado, poca gente vivía ahí y recordemos lo que hemos leído antes, lo que hemos estudiado, es que no vivían de forma segura, había escasez, estaban los enemigos todo el rato molestándolos, por lo mismo no habían continuado construyendo el templo, habían empezado a volver, había alguna gente que había quedado ahí, sin duda, pero era muy poco y no era una vida, no era un lugar, digamos, de una vida completa. ¿M? Pero aquí da la idea, ¿no es cierto? Habrá paz, habrá de tal manera que ancianos de muchos días, ¿no es cierto? Van a ver que bordón es como bastón. Entonces podrán, ¿no es cierto? Tendrán que caminar con su bastón. ¿M? Y muchos niños, o sea, nos da la idea, ¿no es cierto?, de alegría, ¿m? Nos da la idea de vida, así va a ser. Eh, ¿Qué más dice Jehová? ¿No es cierto? ¿Cómo va a ser esto en el 6? Va a ser maravilloso. ¿M? Va a ser maravilloso, todos se van a maravillar. ¿Qué dice en el 7? ¿M?
¿Qué dice el 7? Los voy a traer de vuelta, desde el oriente. Algunos habían ya empezado a volver. ¿Se acuerdan? Desde Ciro, algunos más iban a llegar todavía. Dice, desde donde se pone el sol, los traeré, van a habitar. ¿Mm? Y esta promesa de que él iba, ¿no es cierto?, a vivir en medio de ellos, ya la encontramos antes en Zacarías. eh, y fíjense, en el 8 vuelve a insistir, los traeré, habitarán y me serán por pueblo, ¿m? Y yo seré por Dios en verdad y en justicia. ¿M? Así que su presencia así ha vuelto, ¿no es cierto?, a, a vivir, ¿no es cierto?, a Jerusalén. Eh, Así que son palabras de ánimo, ¿cierto? Son palabras eh, de esperanza, pero que tienen algo de presente también, ¿no es cierto? Ya he vuelto a vivir. ¿Mm? Y bueno, les había pedido, les había mandado que terminaran o que siguieran, que realmente construyeran el templo. ¿Recuerden? Casa para él. ¿Mm? Y fíjense que, como leímos completo ya el capítulo, ¿ya? Llega un punto en que va a haber, habla como de un día mucho más adelante, ¿cierto? Ya vamos a entrar en detalle en eso. ¿Y qué es lo que les dice, ¿no es cierto? He venido, ya estoy morando, pero así todo les ha mandado algo. ¿Cuál es el versículo 9? ¿Qué dice ahí? ¿Mm? Les ha mandado que construyan casa para él, que construyan el templo. ¿Mm? Que construyan el templo. ¿Y qué es lo que les dicen? ¿Qué necesitan? ¿Mm? Esforzarse, trabajar. ¿Mm? Esforzarse, trabajar. Y así que dice, hagan esta casa como también lo han escuchado de quién? De otros profetas, de los profetas. ¿Ya se acuerdan de Ageo? Que lo hemos mencionado, el mismo Zacarías que dijo que les mandó a reconstruir la casa, a construirla. ¿Ya? Y fíjense cómo era el contexto, versículo 10. ¿Mm? Algo mencionamos. ¿Cómo había sido el contexto social, el contexto para vivir ahí? ¿Mm? ¿Cómo vivía la gente? La poca gente que vivía. No rendía, dice, no había paga, no hubo paz, no había seguridad, dice, a causa de los enemigos, ¿no es cierto? No era seguro ni vivir ni andar. ¿Mm? Pero, ¿cómo va a ser el futuro? Versículo 12. ¿Mm? Ahí describe un poco más, ¿no es cierto? Habrá paz, dice el 12. Los árboles, la vid dará su fruto, la tierra dará su fruto. ¿Mm? Y haré, ¿no es cierto?, que el remanente de mi pueblo posea todo esto. Y así dice el 13, como antes fuiste maldición, ¿m? Ahora los voy a salvar y los voy a bendecir. Mensaje entonces, versículo 13, no teman, pero esfuércense vuestras manos. Más es equivalente a pero, ¿no es cierto? Esfuércense vuestras manos. No teman. Y vuelve a insistir en el 14. ¿Cómo ha dicho Jehová? ¿Mm? Pensé hacer mal cuando sus padres no se arrepintieron, me provocaron a ira y así lo hice, dice. Pero ahora, ¿qué estoy pensando? Versículo 15. Hacer el bien a Jerusalén. ¿Ya? Y vuelve a insistir, no temáis, no temáis. ¿Mm? Así que eh, hay una promesa para ese remanente que ha quedado, ¿ya? Que lo podían esperar en el presente cercano, muy en el futuro muy cercano, ¿ya?
Fíjense que veamos Esdras, recuerden un poco de la historia, lo que pasaba ahí, está en Esdras y en Nehemías. Si vemos Esdras es 3, Esdras 3:12, cuando se, ¿no es cierto?, cuando se construyó y se restauró el culto en el templo. Y dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, gente quizás que tenían del orden de 80 años, habían visto, ¿ya? Viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Imagínense haber conocido y haber visto que se volvía a comenzar eh, a dar esta promesa de Dios de restauración, que ya la había dado antes con otros profetas, ¿no es cierto? Y que se estaba cumpliendo. Así que para ellos un mensaje de esperanza con este llamado a esforzarse. Y en ese año todavía no habían, estaban empezando, ¿no es cierto? Estaban vimos la vez pasada que en ese tiempo estaban como a mitad de camino en la construcción. Ya todavía iban a pasar un par de años más para que terminaran. Pero ya se iba tomando forma. Así que imagínense esta promesa, ¿no es cierto?, de que esto iba a ser una vida, ¿no es cierto?, lleno de vida la ciudad, de paz, de prosperidad. Ahora sí, ojo, está garantizado eso solamente por tener el templo. ¿Mm? Está garantizado todo eso por tener el templo. ¿Qué es lo que les dice en el 16? Primero, ¿qué tenían que hacer? Dice el 16. Hablad verdad cada cual a su prójimo. La verdad. ¿Se acuerdan que en el 3 decía que Jerusalén se llamará la ciudad de la verdad? ¿Qué más les dice? Juzgad según la verdad, que el juicio sea justo, ¿ya? Que haya paz, lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ninguno, sigue el 17, piense mal contra su prójimo, ¿ya? Ni amen el juramento falso, o sea, la mentira. Porque estas cosas las odio, las aborrezco, dice Dios. Entonces, si Dios iba a vivir ahí, ¿no es cierto?, había terminado con la destrucción de Jerusalén y del templo, porque el pueblo, ¿no es cierto?, no había hecho las cosas que Dios ama, al contrario, estaban haciendo las cosas que Dios odia. Y les vuelvo a decir, entonces no está garantizado ya que porque haya un culto, porque haya en este caso el templo, eh, no están las cosas garantizadas, hay que obedecer, ¿no es cierto? Hay que hacer lo que Dios quiere, es lo que está diciendo acá. ¿Se acuerdan cuando hablaba del ayuno que le gusta a Dios, que vimos la vez pasada, capítulo 7? Aquí vuelve sobre lo mismo, ¿no es cierto? Así que un montón de bendiciones, eh, pero estamos claros que esta bendición para este pueblo, en ese lugar, en ese tiempo, había algo en el corto plazo, pero nos hemos dado cuenta que el pasaje tiene esta visión de largo plazo o algo mucho más en el futuro todavía. ¿Ya? Así que la ciudad de la verdad, lo que siempre debió ser Jerusalén, va a llegar a ser en un momento. ¿Mm? Fíjense qué dice el 18. Nuevamente, ahí una octava vez. Vino a mí palabra
de Jehová. ¿Mm? Diciendo, va a contestar algo del ayuno. Fíjense, ¿se acuerdan la pregunta? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Mm? Ayuno del cuarto, del quinto, del séptimo, del décimo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que antes no salen todos los meses? Pero ya lo habíamos visto acá. Todos esos ayunos, ¿qué dice? ¿Van a seguir siendo tales? ¿Abstinencia como lamentación? No. ¿Qué es lo que dice? Van a ser gozo, alegría. ¿Mm? Se van a convertir en fiestas solemnes, dice. ¿Mm? Amen pues la verdad y la paz. ¿Mm? Y aquí viene en el 20, ¿no es cierto?, la perspectiva mucho más amplia del pueblo. Fíjense, vendrán pueblos, dice, y habitantes de muchos lugares, ¿cierto? ¿Mm? De muchos lugares. Fíjense el 22, no eran judíos. ¿Mm? Vendrán, dice el 22, ¿quiénes? Muchos pueblos, fuertes naciones, otras naciones, otros pueblos, a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. ¿Mm? Y luego toma como una figura, y cierto, en el 23. ¿Cómo dice que va a ser? Dice 10-1. ¿Mm? No tiene que ser exactamente 10 porque es una metáfora, ¿cierto? Pero lo que está diciendo es que es mucho más, y 10 es un número que da la idea de algo grande, ¿no es cierto? Es un número simbólico en la Biblia, así como el número 7, el número 4. Investigue un poco ahí, ¿no es cierto? Pero el número 10 es un número de algo grande. Dice, 10 hombres de las naciones de toda lengua, ¿ya? Vendrán por cada judío, ¿no es cierto? Buscando el favor de Dios. ¿Mm? Y esa visión, ¿no es cierto?, está claramente en el futuro para Zacarías. Ya es lo que está diciendo Dios. Eh, Fíjense, por ejemplo, Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:3. ¿Mm? Apocalipsis 21:3. Vamos a leer desde el 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se fijan? Aquí ya son todos de todos los pueblos. ¿Mm? Entonces hay un enfoque en lo que da Zacarías que está mirando al futuro, más allá del, ¿no es cierto?, el pueblo que iba a ir a construir o a reconstruir el templo. Y el carácter de Dios está presente, la verdad, la justicia, ¿ya? Así que no hay posibilidad de la presencia de Dios con el pecado, ¿cierto? Por eso se dice, amen la verdad, no hablen contra su prójimo, no mientan, ¿no es cierto? No hagan injusticia, esas cosas las aborrezco. ¿Mm? Eh, y como dijimos, parte, ¿no es cierto?, diciendo, sean fuertes, acuérdense de lo que les han dicho los profetas. ¿Mm? ¿Dónde está? A ver, ¿en qué versículo está eso? A ver si lo buscamos. Versículo 9. ¿Mm? ¿Y dónde más? Lo dice más de una vez, lo repite. Versículo 13. Dice, no temáis, mas esfuércense vuestras manos. ¿Ya? Y entre medio, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es contrastar la experiencia de los antepasados con la experiencia que ellos van a tener. Una experiencia de maldición, donde fue destruida la ciudad, fue destruido el templo, con esta experiencia de bendición que les está prometiendo. ¿Mm? Y,
dónde viene la promesa de bendición? ¿Se acuerdan? ¿Mm? Viene de un personaje. ¿Mm? Vamos a ver Génesis 12:2, a ver si se acuerdan. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Mm? No solamente iba a ser bendición para él mismo o para su familia directa, sino que él iba a ser bendición. ¿Mm? Para otros. ¿Mm? Y ahí comienza, ¿no es cierto?, este viaje de Abraham. Vamos a retomar un poquito. Eh, Hay una promesa de bendición cuando obedecemos lo que Dios nos manda, que va más allá de nosotros mismos. ¿Mm? Hay una bendición para otros, como se expresa acá, que van a venir de otras naciones. ¿Mm? Así que, importante, ¿no es cierto?, eh, pensar en esto. No pensar que porque hacemos lo que Dios nos manda, por supuesto Dios nos bendice, pero es para nuestro propio bien. También hay otros que se benefician con la bendición de Dios. Y para esto se necesita el esfuerzo también y la obediencia constante. ¿Mm? Así que Zacarías, como ya vimos en otros capítulos, hace énfasis en todo esto. ¿Mm? Así que vimos 7, así dicho Jehová, ¿no es cierto?, hasta el 17. ¿Y cuántos hay entre el 18 y 23? Porque de nuevo hay una cantidad. Hay 3 veces, ¿cierto? A ver, ¿en qué versículo? El 19, así ha dicho Jehová. Después el 20, así ha dicho Jehová. Y en el 23, lo vuelve a repetir. 19, 20 y 23. ¿Mm? ¿Y qué es lo que dice entonces? Ya lo vimos. ¿Qué pasa con el ayuno? Este por el que habían venido a preguntar, recuerden. ¿Mm? En realidad no va a ser necesario, ¿ya? No es necesario que lo sigan haciendo, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque se ha cumplido, ¿no es cierto?, esto de la construcción del templo, se está cumpliendo, ¿no es cierto? Y ahora viene un tiempo, ¿no es cierto?, de celebración. ¿Mm? Porque Dios vivirá con ellos en su presencia y los va a bendecir. ¿Mm? Así que ese es el primer punto. Pero después sigue diciendo 20. ¿Quién más? ¿Mm? ¿A quién más va a llegar? Otras naciones, ¿no es cierto? Está el 20 en el 23. Otras naciones. ¿Mm? En el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, entendemos que el pueblo de Dios está compuesto por personas de distintas naciones. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver que Dios ya lo dijo. ¿Mm? Siempre su visión no era quedarse, ¿no es cierto?, solo con el pueblo de Israel, sino que llamar que esta bendición fuera para todas las naciones. ¿Ya? Entonces, veamos por ejemplo en Romanos. Romanos 11. Romanos 11, 25 al 27. Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Mm? Dios lo pensó, ¿no es cierto?, desde el comienzo. ¿Mm? Y como leímos en Apocalipsis, el pueblo ya se estaba anunciando acá por Zacarías que iba a estar compuesto por todos, gente de todas las naciones. Algo probablemente difícil de entender para muchos, ¿no es cierto?, de los judíos, pero eh, lo está diciendo acá, ¿no es cierto? Esta obra de salvación de Dios iba a ser para muchos, ya, de todas las naciones. ¿Mm? Y así lo explica, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo en Romanos. ¿Mm? No es que Dios se haya olvidado del pueblo de Israel, dice, ¿Mm? Sino que también busca salvarlos, pero dice como era necesario que se endurecieran para que el mensaje llegara a los gentiles, ya a los que no eran. ¿Mm? ¿Se acuerdan lo que dice acá Zacarías? Dice 10 por 1, ¿no es cierto? De 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán el manto de un judío. ¿Mm? Así que muchas personas. Eh, entonces, el ayuno, ¿qué pasa con el ayuno? Con la pregunta por la que venían, se acabará y comenzará la fiesta, ¿no es cierto? Eh, y vendrán, ¿no es cierto?, en peregrinaje muchos pueblos a Jerusalén a invocar el nombre de Dios. ¿Mm? ¿Ven la relación? Esto, el comentarista aquí que estoy siguiendo, Barry Webb, dice la relación con este peregrinaje que hicieron estos representantes de Betel, ¿m? Que llegan a preguntar por el ayuno. Ellos venían a implorar el favor del Señor también. Y aquí nos dice muchos, ¿ya? Este es un pequeño ejemplo. Así como el pueblo de Israel es un pequeño pueblo, ¿ya? Eh, y este grupo de Betel que viene a preguntar por el ayuno, ¿no es cierto? Acá dice 21, vendrán habitantes de muchas ciudades, ¿no es cierto? Vamos a implorar el favor del Señor. ¿Mm? O sea, era un pequeño ejemplo de lo que iba a pasar, ¿ya? Y claro, el comentarista también hace la observación de que este 10-1, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces dijo, así ha dicho Jehová en este capítulo? ¿Se acuerdan? Contamos 7 primero y después 3, ¿ya? Entonces son 10. ¿Mm? O sea, está todo unido. Todo el pasaje es coherente en sí mismo. Isaías 45:14 dice: Así ha dicho Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. ¿Mm? En relación a esto de que, ¿no es cierto?, 10 tomarán el vestido o se agarrarán del vestido de un judío, ¿ya? ¿Y qué dirán, ¿no es cierto? Vamos. ¿Mm? Tomarán del mando diciendo: iremos con vosotros, ¿ya? Isaías lo había dicho: egipcios, sabeos, ¿no es cierto?, etíopes, reconocerán que Dios, ¿no es cierto?, es el único Dios. ¿Mm? Así que eh, este pacto, ¿no es cierto?, que hizo Abraham, Dios con Abraham, ya es para todas las naciones. ¿Mm? Génesis, leímos, ¿no es cierto?, Génesis 12, del 1 al 3. ¿Mm? Y dice, o 12:3,
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, le promete Dios a Abraham. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Mm? ¿Para quién era la bendición? ¿No es cierto? ¿Solo para su familia? O sea, para el pueblo que iba a ser su descendiente. No, para todas las familias de la tierra. ¿Mm? O sea, Dios desde el comienzo tiene, ¿no es cierto?, este plan de bendecir a todos. Y en el Antiguo Testamento, no vamos a leer todos los pasajes, pero hay hartas muestras, ¿no es cierto? De hecho, en los mandamientos, en la ley, ustedes busquen, se van a encontrar con que Dios manda tratar bien a los extranjeros que vivan entre ustedes, ¿ya? Em, y encontramos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo esto que Isaías dijo, ¿no es cierto? Cómo Dios fue reconocido y adorado por gente de otras nacionalidades que quiso ser parte del pueblo. ¿Ya? Vamos con algunos ejemplos. ¿Mm? Busquen, acuérdense de Rahab. ¿Quién era Rahab? Una ramera que vivía en Jericó. Y ella eh, quiso ser parte del pueblo y fue aceptada. ¿Mm? Fue aceptada. Ella ayudó, ¿no es cierto?, a los espías que había mandado, ¿no es cierto?, Josué, y fue aceptada en el pueblo, ¿ya? Ella no murió, pasó a ser parte del pueblo, ¿ya? Otra extranjera, Ruth, que era moabita. ¿M? Ella había sido nuera, bueno, se había casado con un judío y su esposo murió. ¿M? Y claro, ahora que ella quedaba sola, podría haber vuelto a su pueblo. ¿M? Pero ella quiso quedarse, ¿no es cierto?, con su suegra, Noemí, y le dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y saben ustedes que ella es ascendiente de Jesús. ¿Mm? Ella, ¿no es cierto?, su marido después se casó nuevamente con un judío que era familiar de todo eso, ¿no es cierto?, cómo podían hacerlo. Y ella es antecesora del rey David. ¿Mm? Su hijo fue como abuelo del rey David. Entonces, eh, vemos, ¿no es cierto?, cómo muchos quisieron, extranjeros, refugiarse, reconocían que Dios, ¿no es cierto? José, anterior, ¿no es cierto? José llevó bendición a Egipto. ¿Mm? José llevó bendición a Egipto. Eh, Gracias a su administración, ¿no es cierto?, se pudo paliar la hambruna. ¿Se acuerdan? 7 años. ¿Mm? Salomón, el rey Salomón. ¿Mm? Es bien importante, bien interesante esa historia porque cuando él está en su apogeo, recibe una visita. Recibe la visita de la reina de Saba, que es como Etiopía, ya por ahí en África. Y ella viene a ver lo que había escuchado de la sabiduría, ¿no es cierto?, el esplendor de Salomón. Y con la gente, ella, no sabemos de ella exactamente, pero se cree que con ella volvió a esa zona la religión judía. Y ustedes saben que hasta el día de hoy hay gente de el contacto de ese pueblo con los judíos, ¿m? Que son de religión judía. Y luego, ya, luego, ya en la era cristiana, en el libro de Hechos, ven, ¿se acuerdan que para la Pascua vimos, ¿no es cierto? Y vimos, busquen en Hechos 2 que había gente de muchas naciones que estaban ahí por la fiesta. eh, Pascua después era Pentecostés, yo creo que se quedaban todo ese tiempo, porque no era tan fácil viajar. Pentecostés, 50 días, y cuando viene el Espíritu Santo, Pentecostés, había muchos extranjeros en la ciudad, ¿ya? ¿Y por qué estaban ahí? Porque ellos eran, ¿no es cierto?, personas, aunque eran de otra nacionalidad, pero ellos creían en Dios. ¿M? Reconocían que Dios era el único Dios, entonces iban a adorar. Y un personaje ahí, que lo encuentran en Hechos,
que era un eunuco, era un funcionario, un sirviente de ese reino de Etiopía, en África, y había ido a adorar, y ya se iba devolviendo, y no entendía nada, y Felipe aparece, ¿no es cierto?, y se bautiza, y ese probablemente fue el que fundó la iglesia cristiana en Etiopía, ¿ya? Es bien interesante porque hasta el día de hoy existe una iglesia cristiana en Etiopía y Egipto que se llama los coptos, ¿ya? Y es muy antigua. Entonces, ¿cómo, no es cierto? Dios ya va llamando, incluso en el Antiguo Testamento, aquí con el caso de Salomón, ya en el Antiguo, pero me fui también a la era del Nuevo Testamento, del cristianismo, pero cómo Dios buscaba extender la bendición más allá de las fronteras de Israel, ¿ya? Y cómo, ¿no es cierto?, desde Jesucristo hasta acá, y, ¿no es cierto?, que mandó a sus apóstoles hasta lo último de la tierra, a sus discípulos, a Pedro le dejó claro que el mensaje era para todos, ¿no es cierto? Pablo lo tuvo claro también, y Pablo fue el que más se movió, ¿no es cierto? Pero Pedro recibió un mensaje, oye, es para todos. Lean el libro de Hechos. Así que, y ahí comenzará, ¿no es cierto?, algo sin precedentes. En el Antiguo Testamento habían sido algunos, pero aquí está, ¿no es cierto?, Zacarías anticipando esto que va a ser algo a una escala mucho mayor, que es lo que ya hemos visto después de Jesucristo, ¿no es cierto? Eh, a partir de Jesucristo se va cumpliendo esta promesa, ¿no es cierto?, de Dios con nosotros. ¿Mm? Hechos 4.12, Hechos 4.12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Mm? ¿Quién es este? Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Mm? Hechos 2.40, un poquito antes ahí, Hechos 2.40 y 41. Es Pedro predicando, ¿no es cierto? Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Cómo parte la iglesia? Entonces, ¿Mm? Con unas 3.000 personas, ¿cierto? Que ya es una escala bastante grande, una respuesta, ¿no es cierto?, a Jesús, Dios con nosotros, bastante fuerte que se da ahí en Pentecostés. De alguna manera Zacarías estaba anticipando esto. Y cómo, ¿no es cierto?, la iglesia cristiana ha llegado a todas partes del mundo hoy en día y se sigue predicando, y hay que seguir predicando mientras, ¿no es cierto?, el Señor Jesús no vuelva, ¿ya? Eso, el cumplimiento final de este versículo 23, 8:23 de Zacarías, ¿no es cierto?, es cuando todos, ¿no es cierto?, los llamados judíos, gentiles, ¿no es cierto?, se hayan reunido. Lo que vimos, ¿no es cierto?, ahí en Romanos 11. ¿Mm? Así que es muy interesante cuando muchas veces se piensa, no, es que el Antiguo Testamento es otra cosa, o es un Dios de castigador, un Dios severo, pero Jesús nos muestra el Dios de amor. No, es el mismo Dios. ¿Mm? Es el mismo Dios que se va revelando hasta la revelación completa en Jesucristo. Pero él ya estaba pensando en esto, ¿no es cierto? Tenía esta visión de que la bendición fuera para personas de todas las naciones. ¿Mm? Y un comentario más sobre el ayuno, ¿ya?
Ya vimos que aquí la respuesta que les da es ya se va a convertir en gozo, ¿no es cierto? En fiesta esto, no van a necesitar ayunar más. ¿Mm? Eh, ¿Cuántos ayunos estaban pedidos o exigidos en la ley que Dios le entregó a Moisés? Pueden hacer la investigación, ¿ya? Les puedo adelantar que uno solo, un día de ayuno, ¿ya? El 10.º día del 7.º mes, ¿m? El día llamado el día de la expiación. ¿M? Está en Levítico 16:29, bueno, en Números también lo pueden encontrar. Ese era el ayuno, como podemos decir por ley, que Dios les había pedido guardar. Un día en el año, el día de la expiación. Pero sabemos que se hacía ayuno, como hemos visto acá, muchas más veces. ¿Mm? El tema es que la pregunta que vienen a hacer, ¿no es cierto?, es, bueno, ¿tenemos que seguir ayunando? Le dice que no. ¿Mm? ¿Es obligatorio ayunar para nosotros en este tiempo? ¿Mm? En general es lo mismo, ¿no es cierto?, que así como en el Antiguo Testamento la ley pedía un día de ayuno, tampoco es una obligación para nosotros los cristianos. ¿Mm? El día de la expiación, ¿cuál ha sido el día de la expiación? ¿Mm? El día de la expiación ya fue. Jesucristo que murió por nuestros pecados y resucitó y ascendió al cielo, ¿ya? Y Él intercede por nosotros. ¿Mm? Primera de Juan 2, 1 al 2. Primera de Juan 2, 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Mm? Y Él está, ¿no es cierto?, intercede por nosotros, también a través de su sacrificio. Pero el ayuno no tiene nada de malo, ¿cierto? No es que Jesús mismo ayunó, ¿se acuerdan? En el desierto, hartos días, 40 días, y luego de eso fue tentado. ¿Esperaba que los discípulos ayunaran? Sí, pero ojalá, dice, a ver, busquemos ahí Mateo, Mateo 6, 16 al 18. ¿Mm? Mateo 6, 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, o sea, da por hecho que hay ayuno, ¿cierto? No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Mm? O sea, les dice, o nos dice, ¿no es cierto?, está bien ayunar, pero no lo hagan por mostrar a los demás que lo están haciendo, no lo hagan así para aparentar, ¿ya? No lo hagan como algo obligatorio, ¿m? Eh, y más bien, ¿no es cierto?, que sea algo, dice, secreto, como que casi que no se note, ¿cierto? Ahí mismo Mateo 9, 14 y 15. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? No vendrán días cuando el esposo les, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Ya? O sea, ¿qué está diciendo? Necesario el ayuno, pero no es que sea obligatorio. No es que sea por ley. ¿Ya? Eso nosotros no lo tenemos como una obligación legal y tampoco como algo, una muestra de algo externo, ¿ya? Pero sí es una buena manera, ¿no es cierto?, de humillarnos ante Dios, ¿m? Ante Dios. Primera de Timoteo
4:3, Primera de Timoteo 4:3, dice que cuidado, que algunos dice prohibirán casarse, ya, en los postreros tiempos, ¿no es cierto?, donde nosotros vivimos, y mandarán abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Mm? Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada debe desecharse si se toma con acción de gracias. ¿Mm? Entonces, cuidado con hacer ley de eso. ¿Mm? Cuidado con hacer ley. Como dice Zacarías, ¿no es cierto? Llegará el momento de la culminación final que él tuvo la oportunidad de darlo a conocer, ¿no es cierto? Dios dijo, di esto. ¿Mm? Este mensaje de bendición que iba a ser algo mucho más grande de lo que se podía imaginar el pueblo en ese momento y que ha llegado hasta nosotros, ¿no es cierto? Nosotros hoy día, parados después de Jesucristo, podemos ver cómo esto se ha ido cumpliendo hasta el día final, el día de Jesucristo. Les invito a que podamos orar. Señor, gracias porque vemos la unidad de la revelación en toda la escritura. Gracias, Señor, porque tú das ánimo a tu pueblo. Nos das ánimo a nosotros también hoy día, porque sabemos y podemos ver como muchos, no siendo judíos, muchos más, quizás la mayoría de nosotros que no lo somos, podemos a través de la fe en Jesucristo encontrar salvación, poder morar contigo. Ayúdanos, Señor, a esforzar nuestras manos en lo que tú nos llamas a hacer. Así como a ellos les dijiste que tenían que construir el templo. Señor, y ayúdanos a no temer. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima semana.